Saludos, su servidor quien te habla, José Dávila, aquí ministrando, si podríamos utilizar esa palabra, en mi canal de YouTube, para aquellas personas que están en las religiones y necesitan cierta información para poder hacer un estudio racional y una auditoría lógica de sus creencias. Ok, en este video voy a grabar el tema El origen del judaísmo, parte 3. Esto es un complemento, ¿verdad?, de los primeros dos videos que hice sobre este tema. Y el tema que voy a traer es muy importante porque trata del Arca de la Alianza. Así que vamos a empezar rápido en materia. Miren, les comenté en los primeros dos videos las teorías, las hipótesis que hay sobre cuándo comenzó el judaísmo, cuándo comenzó todo este mito de Yahweh, de todo este mito monoteísta. Les comenté de que habían dos vertientes, una que propone que el judaísmo comenzó para el tiempo de rey Josías, lo que supone un problema, y ese problema no lo voy a discutir ahora porque estaría batiendo lo mismo. Para eso les recomiendo que por favor vean los primeros dos videos, que son importantísimos, los primeros dos videos sobre este tema. Ahí van a ver por qué esa hipótesis, por lo menos para este servidor, para muchas personas queda totalmente descartada, esto del rey Josías. Entonces, la otra hipótesis, que es la que este servidor, como muchas personas, muchos académicos, arqueólogos, historiadores, nos alineamos, es de que el judaísmo se orquestó en Babilonia, se le presentó al pueblo en Jerusalén cuando una porción de los judíos regresaron a Jerusalén después de la deportación. Y como hemos dicho, sí hubo un pueblo judío histórico previo a la deportación de Babilonia. Eso es histórico. Existió un pueblo judío, existió un reino de Judá y también existió un reino de Israel. Lo que sí es mítico es el origen de estos dos reinos, que es el mito que se le presenta al pueblo. Bueno, otro de esos mitos es la mítica Arca de la Alianza. Si usted es conocedor de la Biblia, si usted lee, ¿verdad?, el libro de Nehemías y Esdras, usted podrá corroborar por usted mismo o usted misma que el Arca de la Alianza no es mencionada, y si lo es bien pobre, no es una prioridad, nadie la extraña. Es como si no existiera. Entonces, pero sí existía en los textos. En los textos que se le presenta al pueblo, cuando el pueblo hace pacto, está el mito, ¿verdad?, del Arca de la Alianza. No le es extraño eso a ustedes, ¿verdad? ¿No? Para mí lo fue. Para mí fue extraño cuando yo aún practicaba el judaísmo, estos pequeños detalles que fueron los que me fueron abriendo los ojos. No hay un Arca de la Alianza. Y el Arca de la Alianza era bien importante, según el mito, porque a pesar de que el mito habla de un Dios, ¿verdad?, una deidad que se opone tajantemente a que en los templos, ¿verdad?, haya un ídolo, ¿verdad?, una imagen que represente, ¿verdad?, los dioses, y a pesar de que el librito, ¿verdad?, lo que se conoce la Torá, la Tanakh, presume de que esta deidad no opera de esa manera, no opera con una imagen, pues es una totalmente hipocresía, porque precisamente todos los templos de la antigüedad, todos los templos de la antigüedad
se componían de precisamente de eso, un templo, una estructura, era como una casa, lo que hoy llamamos monumentos. Entonces, en la parte interior, donde estaba el lugar sagrado, entonces era depositada la imagen de la deidad que se adoraba. Entonces, el templo de Hashem, como se le conoce en el judaísmo, o de Yahweh, o de Jehová, no era la excepción. También tenía una imagen que representaba a la deidad. Era un arca, ¿verdad? Bañada en oro con dos querubines, como se le conoce. Eran dos especies de imágenes aladas, eran como dos ángeles, ¿verdad? Alados, que son también representadas en Egipto, en muchas de los murales de Egipto, en muchos de los jeroglíficos egipcios. Precisamente está, y también en Babilonia, está representado o representada estas, no sé cómo llamarlo, estas especies raras aladas, con las alas abiertas, mirando de frente. Eso lo vemos en Egipto, lo vemos en Babilonia. Entonces eso está descrito, ¿verdad?, en el Tanaj como que era la representación de la divinidad en la tierra. Esa imagen depositada en el Santo Sanctorium, como se llama, o el lugar sagrado, donde solo, según la Tanaj, podría entrar, el sumo sacerdote, lo que se llama en hebreo el Cohen Hagadol. Igual en otras culturas, los templos, ¿verdad?, a las deidades, era lo mismo. También solo los sumos sacerdotes, o los sumos sacerdotes en plural, porque podemos hablar de sumo sacerdote en singular, como es en el caso del judaísmo, que era solo un sumo sacerdote, ¿verdad? Pero hay otras culturas donde los sacerdotes o las sacerdotisas, en plural, un grupo de ellas que tenían esa autoridad, entonces eran quienes podían entrar al lugar sagrado, hacer las ofrendas, cuestionar o preguntar, ¿verdad?, a las deidades, ¿verdad?, cualquier prodigio, cualquier asunto relacionado con el pueblo, porque estas personas eran los supuestos intermediarios entre las personas, entre el pueblo y la deidad. Entonces, hay una hipocresía en el judaísmo, porque según los textos no había nada distinto a los otros cultos, ¿verdad?, de las otras deidades del mundo, igual que aquí ¿verdad?, en Mesoamérica, Centroamérica, Suramérica. Era el mismo patrón. Un templo que lo vemos todavía hoy en día. Si vamos a Washington, lo que antes se llamaba un templo, hoy le llamamos monumento. Si vamos a Washington, vemos ese gran monumento con Lincoln, y ahí está ese héroe para la nación americana. Eso es un templo. Eso en la época romana o grecorromana era un templo. Es un cambio de palabra, un cambio de nombre, pero en la práctica es lo mismo. Adorar un héroe, un dios o lo que sea. Entonces, ese era el mismo patrón que veíamos antes. Era como un palacio, como una estructura donde la finalidad era colocar, ¿verdad?, una estatua, una imagen visible. Eso es lo importante, una imagen visible de la deidad de la que se iba a adorar, y de la que solo las altas esferas sacerdotales podían entrar, supuestamente a interceder, ¿verdad?, por el pueblo. Eran los intermediarios entre el pueblo y la deidad. Eso era el Arca de la Alianza. Esa imagen visible, esa imagen que cargaban, ¿verdad?, cuando iban para la guerra, porque eso era otra cosa. También en la guerra, ¿verdad?, los distintos ejércitos a enfrentarse llevaban como amuletos
por la superstición que tenían, llevaban una estatua de su deidad, el estandarte o la bandera, o bueno, cualquier cosa que representara la deidad que protegía a estos ejércitos. En el caso de Hashem, o de Yahweh, como se le llamaba, Yahweh Sebaot, Hashem Sebaot, que quería decir, Sebaot quiere decir de los ejércitos. Pues entonces cargaban esta arca de la alianza, que era lo mismo, era una imagen visual, una imagen para tratar de imponer miedo, era un amuleto. Pero esto era un mito que ya para la época que los judíos regresaban de Babilonia eran muy inteligentes como para creer esos mitos. Entonces, esta arca, aunque era fácil para los sacerdotes en Babilonia, estos hombres que idearon el judaísmo y se nombraron ellos mismos sacerdotes, y de ahí, pues, de ahí en adelante, pues, sabemos lo que ocurrió. Para ellos fue fácil haber hecho un arca como ellos mismos la describieron en el texto. Pero eso iba a suponer un problema. La gente iba a cuestionar por qué esa arca no hacía nada contra los persas, por qué no hacía nada contra los griegos o cualquier otro reino que tratara de oprimir, ¿verdad?, a los judíos. Entonces, pues no era práctico, no era muy inteligente para estos hombres que estaban ideando este culto, del cual ellos se iban a beneficiar, tener, ¿verdad?, esta arca de la alianza. Entonces, como les decía, si usted lee el libro de Nehemías y Esdras, que narran todo este éxodo de Babilonia a Jerusalén, el cual solo una pequeña parte decidió regresar a Jerusalén, porque como dije en los videos anteriores, y usted lo puede leer en la Biblia, la gran mayoría prefirió quedarse en Babilonia. ¿Por qué? Porque no había ninguna devoción ni nada. Ellos ya estaban cómodos ahí en Babilonia. Muchos se habían casado y habían hecho hijos ahí. Y Babilonia era la gran ciudad, era la metrópolis de esa época. Era la Nueva York, Las Vegas de aquella época. Todo el mundo la deseaba. Jerusalén no, Jerusalén lo que quería todo el mundo era saquearla. Era una aldea que todo el mundo quería saquearla. Pero Babilonia la querían conservar. Que los grandes líderes se querían establecer ahí, como pasó Ciro el Grande, ¿verdad?, Ciro de Persia, o también Alejandro Magno, que se establecieron ahí. ¿Por qué? Porque era una ciudad apetecible. Y los mismos judíos que fueron deportados hacia allá, que después tuvieron libertad para vivir libres, no fue que vivieron como esclavos ni nada, solo fueron deportados, les hicieron un favor. Es como si cogieran a los mexicanos y los deportaran para Estados Unidos. Wow, les hicieron un favor. ¿Quién va a querer regresar a México o a Honduras o a Guatemala, a Salvador? No. Entonces les hicieron un favor. Solo una pequeña minoría quiso regresar. Ahí están narrados quiénes fueron. Y muy probablemente esas listas sean ficticias, sean míticas. Pero de que hubo gente que regresó, pues regresó. Eso es cierto. De que hay exageraciones, también lo sabemos. El arca de la alianza no es mencionada, no aparece, no le interesa a nadie. En el libro de Nehemías, el interés de Nehemías es reparar las murallas. Ni siquiera Nehemías está interesado en el templo. Esdras, que aparentemente es un escritor posterior, lee a Nehemías y lo corrige. Ya Esdras entonces muestra un interés por reparar un templo según la mitología que no existe, porque también es extraño que ningún judío entre 70 y 100 años que estuvieron deportados en Babilonia hubiesen querido reconstruir el templo. Tenía que llegar este grupito para reconstruirlo. Entonces, cuando leemos el libro de Esdras, como les comenté en el primer video y en el segundo, el libro de Esdras lo que describe es la construcción de un nuevo templo. Es decir, está describiendo una nueva construcción y no una reconstrucción, porque una reconstrucción demanda solo reparar los daños.
Pero en el libro de Esdras lo que se está describiendo es una nueva construcción, una construcción que comienza desde su cimiento, como le decimos en Puerto Rico, desde la zapata. Es una nueva construcción. Por eso es que muchos de nosotros, los que estamos, los que leemos, los que estudiamos, que yo todo esto que le estoy diciendo es porque lo he estudiado. Yo no estoy aquí con una pantalla frente que me esté... A mí no me gusta leer. En el sentido, cuando estoy dando una conferencia o dando un estudio, en mi trabajo, yo soy supervisor, a veces tengo que dar reuniones. No me gusta leer. No me gusta leer con un papelito. Lo veo mal. Como el Papa que está ahora, Francisco, que muchos de los discursos estoy leyendo. Eso es hipocresía, eso no... No, a mí me gusta mostrar que lo que yo estoy hablando, yo lo sé, porque lo leí, porque lo estudié, porque lo he meditado, lo he reflexionado, le he buscado la lógica, y antes de decirlo, porque a veces decir una cosa es bien riesgoso, a hacerle ridículo o a que después te refuten, antes de leerlo estoy seguro de lo que estoy diciendo. Entonces, estoy seguro de que lo que se considera hoy como el segundo templo, en realidad fue el primero. Y más aún, todos esos judíos que están ahí en lo que llama el muro occidental, o el muro de los lamentos también, como se le conoce, allá en Jerusalén, están haciendo el ridículo porque esas murallas en realidad es lo que quedó de la fortaleza Antonia. Es lo que quedó de una fortaleza romana hecha por Herodes. Que ahí, eso sí lo trataron de conservar hasta lo último, porque ahí eran de las legiones romanas, se metía, era el cuartel de los romanos. Toda la Biblia, los salmos, toda la Biblia siempre habla de que el templo estuvo en el monte Sión, no en el monte Moriah. Entonces, otro ridículo más. Pero en fin, ya quiero entonces terminar con este tema. Mañana voy a hablar del racismo. Mañana quiero hablar del racismo. Hoy estamos a marzo 20, lunes 20 de marzo del 2017. Mañana, martes 21, voy a hablar del racismo, pero no desde la óptica religiosa, sino desde la óptica general. Obviamente sí, el concepto religioso se va a chispotear un poco con este tema del racismo, pero en realidad el tema es más amplio que asuntos religiosos. Entonces voy a hablar en términos generales sobre el racismo mañana. Yo sé que mucha gente no ve esto, casi nadie lo ve, yo no lo comparto, yo lo dejo ahí en YouTube y no me pongo a darle propaganda. Esto solo quedará pues para quien tropiece con este tema. Así que hasta la próxima, saludos y buena semana. Bye.